Completos en Cristo. Así se titula la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al estudio del libro de Colosenses. Llegamos ya a la lección número 10. Esta serie de lecciones está compuesta por 3 lecciones y prácticamente estamos culminando el estudio del libro de Filipenses y también el libro de Colosenses. El objetivo de aprendizaje de esta lección, que es la lección número 10, es aclarar algunos aspectos bíblicos que se nos han enseñado desde niños y que por cultura los hemos adoptado en nuestra vida. Y hoy por hoy el enemigo se encarga de poner en nosotros un corazón de piedra para no aceptar verdades que hay en la estructura. En los tiempos de Pablo habían muchos falsos maestros que daban falsas enseñanzas, como por ejemplo la circuncisión, la observancia de fiestas judías, rituales de purificación tradicionales de los judíos, reglas drásticas relacionadas con la comida y bebida, de entre otras. Sin embargo, Pablo llama estas enseñanzas como vanas sutilezas o tradiciones de hombres. Estos falsos maestros eran religiosos y algo que tenemos que saber es que ser religioso no es lo mismo que ser cristiano. Ser religioso es hacer las cosas que me manda la organización o hacer algo por conveniencia, mientras que ser cristiano es estar completo en Cristo. En otras palabras, ser obediente a la palabra del Señor, a pesar que vayamos nadando en contracorriente al mundo. ¿Saben? Aparte de ser religiosos, esos falsos maestros eran sinceros también, pero entendían mal el Evangelio. Daban enseñanzas que ya estaban abolidas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy en día también hay falsos maestros y por ende se entienden mal algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, esta semana vamos a profundizar más en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Veremos que estos versículos no tienen nada que ver con la observancia del día de reposo para nosotros, o sea, el sábado como día del Señor, ¿no? Y descubriremos a qué realmente se refieren estos versículos. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Así titulamos esta primera parte de la lección. Cuando hablamos de sabiduría y el conocimiento de Dios, estamos hablando de una intimidad profunda con nuestro Señor, donde la adversidad no va a derrumbar fácilmente, donde el pensamiento del mundo no nos va a cambiar nuestra manera de pensar, donde si tenemos una comunión plena con el Señor, Él nos mostrará esa sabiduría. En el libro de Job, capítulo 28, verso 12, Job preguntó, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Y ¿saben qué? La misma Biblia responde a esa pregunta de Job. Leamos qué nos dice Colosenses capítulo 2, verso 3. Y dice así, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Y claramente el apóstol aquí está hablando de Cristo Jesús. Así que la sabiduría no proviene de las mejores facultades, universidades del mundo. La sabiduría proviene de Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando no tenemos esa sabiduría, tendemos a ser engañados fácilmente. Y Pablo lo sabía. Veamos la epístola que le escribió Pablo a la iglesia de la Odisea. Leamos Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 7. Colosenses 2, del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Muy bien, vemos aquí cómo Pablo expresa su angustia o lucha por los colosenses y la Odisea, asegurando que su objetivo es que sean consolados y unidos en amor para conocer a Cristo. Él les quiere recordar que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y también del conocimiento. Esto significa que la salvación y la vida espiritual no requieren métodos tradicionales o técnicas humanas. Todo se encuentra en Cristo. ¿Pero por qué les menciona esto? Bueno, él advierte contra argumentos ingeniosos o persuasivos que parecen verdaderos, pero engañan. Aunque está lejos, acordémonos que estaba preso. Pablo se alegra de ver su buen orden y la firmeza de su fe, y los anima a que de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así deben andar en él. Pablo busca prevenir que los cristianos caigan en herejías o filosofías humanas, que los aparten de la suficiencia de Cristo, llamándolos a una fe práctica y madura. Ahora bien, Pablo nos hace un llamado a la madurez y firmeza cristiana también, instando a los cristianos a fundar su fe únicamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, arraigados y creciendo en Cristo. Así se titula esta parte de la lección. Sabes, si tú andas lejos del Señor Jesucristo y quieres hacer un cambio en tu vida, el día es hoy. No dejes pasar el tiempo. Pero hay algo que necesitas saber con respecto a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y es que al momento de que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador, todo lo que tu antiguo hombre hacía ya no volverá más. ¿Por qué? Porque al recibir al Señor Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas, tal como fueron comunicadas a través de los apóstoles y también de los profetas, según lo menciona Efesios capítulo 2, verso 20. Siendo nuestra base Cristo Jesús. Entonces, aceptar a Cristo Jesús significa morir al yo, es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Sabes, el primer paso a la conversión es sumamente difícil, porque el enemigo no quiere soltarnos. Nos pone prejuicios en nuestra mente. ¿En qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirán aquellas personas con las que mi viejo hombre se llevaban? Podremos pensar, se burlarán de mí si me miran con la Biblia en mi mano. Ese es el enemigo actuando. Sin embargo, todo eso puede ser vencido si ponemos una mira fija en lo que queremos. Y lo que queremos puede ser servirle a nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ese proceso de la conversión a Cristo es muy difícil. Pero hay un proceso más difícil de hacer, y ese proceso es la obediencia a su palabra. Y no solo la obediencia a su palabra, sino también mantenerse activo en su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está luchando para no perder esa batalla, para hacernos caer una y otra vez. Una vez con Cristo tenemos dos opciones para ser cristianos. La primera la vamos a ubicar en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 3. Dice así: a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Como vemos, esta primera opción indica que la restauración produce personas fuertes, personas firmes y también personas maduras en su fe. Dice la Escritura, plantadas por Dios para mostrar su esplendor y su gloria, donde da restauración de la dignidad y también de la gracia divina sobre quienes estaban de duelo o avergonzados, cambiando el símbolo de dolor por uno de victoria y honor. Esto implica vestirse de gratitud y adoración, superando la desesperación y la depresión emocional. Y para ello es necesario permanecer completos en Cristo Jesús si queremos adoptar esta primera opción. Y esto va con respecto a la primera opción. Pero ¿saben qué? Hay otra opción que podemos tomar. Y esta opción es siendo cristianos artificiales, el cual es solo apariencia,
pero realmente no es lo que Cristo espera de nosotros. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Vemos una advertencia urgente a estar alerta contra enseñanzas falsas que parecen sabias, pero son erróneas. Y con decir esto, Pablo no condena el pensamiento intelectual, sino que lo que está condenando Pablo son los sistemas de pensamiento huecos o falsos o que compiten con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces Pablo hace un llamado a fijar la fe exclusivamente en la obra completa de Cristo, evitando doctrinas que dependen del razonamiento humano o tradiciones humanas también. Pablo exhorta a no ser cautivados por enseñanzas mundanas que prometen sabiduría, que prometen superación personal, que prometen un montón de cosas que al ser humano le agradan, como superación de enriquecimiento, pero carecen de verdad espiritual. La plenitud de Dios habita en Cristo, haciendo innecesaria cualquier doctrina añadida. Entonces nosotros decidimos cuál opción tomar. Si las opciones de ser cristianos puros y verdaderos, siguiendo la palabra de Dios, o la otra opción que también la tenemos a nuestro alcance, que es ser cristianos artificiales, donde nos vestimos bonito por fuera, pero por dentro somos otra cosa. Tenemos esa opción también. Muy bien, clavados en la cruz. Así se titula esta parte de la lección. Y es que cuando hablamos de clavados en la cruz, generalmente la gente piensa que los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron clavados en la cruz por nuestro Señor. Sin embargo, lo que fue clavado en la cruz fueron las leyes ceremoniales que tenían los judíos. Una gran cantidad de cargas que tenían y olvidaban el punto principal, que era el amor para con Dios y también sus semejantes. Hoy día muchos dicen que Jesús clavó los 10 mandamientos en la cruz. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa doctrina, seguramente vamos a perder la salvación, porque entonces estaríamos habilitados para poder robar, para poder matar a nuestros semejantes, para poder adulterar, para poder codiciar, o para poder adorar en un día diferente al día que el Señor estableció como día de reposo, que en este caso es el sábado. Y si nosotros estaríamos habilitados para hacer eso, no pasará nada. En otras palabras, la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios ya no valieran. Y si no somos obedientes, entonces, ¿cuál es el objetivo de ser cristiano? En el libro de Isaías, capítulo 66, verso 23, se nos presenta un escenario de la adoración al Señor en la Nueva Jerusalén. Cuando ya todo esto termine, claro, cuando venga nuestro Señor. Voy a utilizar la Biblia versión Jerusalén, que se utiliza en la Iglesia Católica, que es una de las más apegadas al hebreo. Dice así, Isaías 66, voy a leer del 22 y 23. Dicen, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Escuchen lo que dice el 23. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, dice Yahvé. Vemos que aquí habla de la Nueva Jerusalén, después que venga nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Ahora bien, ¿será que si estamos adorando al Señor en un día diferente al sábado, estaremos preparados para adorarlo en el sábado que menciona Isaías 66, 23? Y sí, muchos dicen que ahora todos los días son santos para el Señor, pero el Señor solo dejó un día para reposarlo y adorarlo. Y ese día santo es el día sábado del Señor. Es un día especial en el cual Él lo estableció en la creación. Cuando Él terminó de hacer sus obras, Él reposó el séptimo día para darnos un ejemplo a nosotros. No lo hizo Él para darse ejemplo Él mismo, sino para darnos ejemplos a nosotros como creación. ¿Quiénes somos nosotros para llevarle la contraria al Señor? Voy a leer Colosenses capítulo 2, versos 14. Para ver qué problemas parece que Pablo combatía con respecto a los colosenses. Y nos vamos a enfocar solo en una. Veamos entonces, capítulo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Generalmente se nos hace entender que la ley de Dios fue clavada por Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, no es así. Esto se refiere al registro de nuestras transgresiones y la sentencia de muerte que merecíamos por no cumplir la ley de Dios. No es la ley de Dios en sí misma lo que fue clavado, sino la deuda pecaminosa que generamos al quebrantarla. Pablo enseña que la salvación no viene por cumplir leyes, pero leyes humanas, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó la deuda. Jesús, mediante su muerte en la cruz, canceló el acta de los decretos, como menciona el versículo, nuestra deuda de pecado y la condena de muerte que se nos acusaba, quitándola de en medio y anulando por completo. Fue un acto de perdón total que eliminó los argumentos legales en contra del creyente, sellando la victoria sobre el pecado impagable que teníamos. Pero en ningún momento el apóstol habla que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. Si fuese así, todo el que puede robar, todo el que puede fornicar, todo el que puede mentir, todo el que puede matar, sería salvo y no pasará nada. Creo que sería un mundo de caos si eso fuera permitido. Sombra o realidad. Así se titula este subtítulo. Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo con algunas de las interpretaciones de las epístolas del apóstol Pablo. Y por eso lo maravilloso de tener comunión con Dios a través de la oración nos da esa sabiduría para que nosotros podamos discernir qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo respecto al crecimiento espiritual para con nosotros. Y no necesitamos eruditos que nos enseñen cómo nosotros podemos obtener sabiduría. Cuando leemos Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 19, Pablo destaca algunas prácticas del judaísmo que seguían siendo observadas por ellos y que hoy día muchos se apegan a estos versículos para darse la libertad de hacer cualquier cosa estando en el mundo y estando en la parte religiosa y no pasa nada. Sin embargo, no es así. Veamos qué nos dice el apóstol en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos del 16 al 19. Y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremitiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien, interesantes estos versos. Y vemos aquí que Pablo insta a no dejarse juzgar por tradiciones humanas. Pero, ¿saben algo? Cuando él menciona comida o bebida, muchos se dan la tarea a decir: ven, ya no es necesario que me juzguen si yo bebo algo. Ojo, porque si fuera de esa manera, todo el mundo pudiese beber alcohol, no pasará nada. Todo el mundo pudiese tomar cerveza, no pasará nada. Todo el mundo pudiese fumar cigarrillo y tú puedes andar tranquilamente sirviendo a Dios. Yo creo que no tiene una no concordancia, ¿no? Porque el apóstol no se puede estar contradiciendo. Si en otros versículos dice el apóstol que nuestro templo es morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando él habla de que no juzgue con comida o bebida, se refiere a no dejarse impresionar por ofrendas llevadas al templo. Si es mucho o es poco, por mucho oro que dé. Porque la salvación no es obtenida por obras. La fe no se define por el cumplimiento de reglas externas, sino que la fe se define por obediencia y por gracia de nuestro Señor. Las prácticas del Antiguo Testamento, como hacer fiestas, sábados ceremoniales, que no eran el día santo de reposo de Jehová, instituido desde la creación. Ojo, no el día sábado del Señor. Estas fiestas ceremoniales eran sombras o preparaciones que señalaban a Cristo, ¿no? Por eso dice que era sombra de lo que había a venir. ¿Y quién iba a venir? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A clavar todas esas fiestas. Una vez que vino la realidad, o sea, que vino Cristo Jesús, ya no es necesario aferrarse a la sombra, esa sombra de ritos ceremoniales
cargas que tenían y que descuidaban lo uno por cumplir lo otro. Descuidaban el amor fraternal por estar siguiendo y ser puntuales en leyes que ningún valor agregado les daba. Advierte contra maestros que imponen una falsa humildad, visiones propias y cultos a los ángeles. Estos maestros están hinchados, dice el apóstol, por sus mentes carnales. No están unidos. En resumen, la suficiencia de Cristo para la salvación advierte que el legalismo y las filosofías humanas desvían la atención de la verdadera libertad y relación con Dios. Tengamos mucho cuidado cuando seguimos fuentes externas a la palabra de Dios. La Biblia es el único instrumento para leer la palabra de Dios. Mandamientos de hombres. Así se titula esta última parte de la lección. Al igual que en su epístola a los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como, por ejemplo, elementos o rudimentos del mundo. En otras palabras, podemos decir, al igual que en el templo terrenal, estas cosas pertenecen a la tierra, pero nuestra ciudadanía, como lo vimos en la lección pasada, está en el cielo. No necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias, porque Cristo vino a clavarlas en la cruz. Ya no es necesario esto. Colosenses 2, versos del 20 al 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo argumenta que si los creyentes ya murieron con Cristo a los principios elementales del mundo, no tiene sentido someterse a las reglas humanas que dictan cómo vivir ahora. Bien, con respecto a las prohibiciones rigurosas de no tocar ni degustar, Pablo se refiere a cosas materiales que perecen con el uso, que si bien es cierto no cambian el corazón ni frenan la naturaleza pecaminosa, sino que son solo enseñanzas humanas que nos dan un valor agregado para llegar a Cristo. Cristo nos quiere limpios, o sea, un pueblo sin mancha. En fin, el mensaje central es que la salvación y la santificación están completas en Cristo, por lo que buscar la santidad a través de reglas externas puede resultar inútil, porque nosotros nos pueden decir muchas cosas y tengamos cuidado si las vamos a creer. Es claro que nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Fuera de nosotros, en lugar de nosotros e independientemente de lo que Él hace en nosotros. Así que, hermanos, espero que puedan entender esta lección. Sé que es un poco confusa, pero pidámosle sabiduría, la sabiduría que estudiamos en la segunda parte de esta lección, y esa sabiduría solo la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos discernir el mensaje. Así que esta es la lección número 10. Espero les ayude. Hasta la próxima. Bendiciones.